Sudamérica, en algún momento del siglo XV o XVI. Según una antigua leyenda colombiana, el cacique de los muiscas llevó a cabo una singular ceremonia religiosa. Tras ser desnudado completamente, su cuerpo fue rociado con polvo de oro. A continuación, acompañado por sacerdotes y miembros destacados de la tribu, fue conducido al centro de un lago a bordo de una balsa. Durante su travesía, fue arrojando gemas y piezas de oro por la borda. Y por último, tomó un baño ritual en el lago. Los miembros de su tribu lo aclamaban y enaltecían desde la orilla. Aquel ritual originó el mito de El Dorado, la leyenda del hombre de oro. Siglos más tarde, esta historia desencadenó la locura de innumerables aventureros y mercenarios que partieron en pos de aquella tierra ignota donde el oro abundaba más que el agua. Cegados por la codicia, perpetraron auténticas masacres y arrasaron ciudades enteras. Nada podía detenerlos en su búsqueda de la perdida ciudad de oro llamada El Dorado. Secretos de la arqueología. El Imperio Dorado de los Incas. Oro, el símbolo supremo de la riqueza. Ya en el antiguo Egipto, los artistas que trabajaban para los faraones empleaban este metal precioso para realizar obras maestras, como la celebérrima máscara mortuoria de Tutankamón. Los romanos sentían pasión por el dorado metal. Después de una conquista, sus legiones regresaban a Roma con todo el botín en oro que fuesen capaces de transportar. Al final del gobierno del emperador Augusto, en el año 14 a.C., las reservas de oro del Imperio Romano ascendían a 14.000 toneladas. Hacia el año 1500 de nuestra era, la avidez de oro cobró un cariz violento en muchas naciones europeas. España envió nutridos ejércitos que cruzaron el mar y recorrieron América del Sur y Central en busca de oro y tesoros. La táctica militar de los conquistadores españoles era tan implacable que casi nunca hacían prisioneros. En ocasiones, algún artista o escritor participaba en la expedición para dejar constancia de tan trágicos acontecimientos. Transcurridos tan solo unos años, las tropas españolas capitaneadas por Francisco Pizarro borraron de la faz de la tierra culturas enteras como la inca. ¿Quiénes eran los incas? Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. No obstante, según una teoría actual, los incas, como todos los pueblos precolombinos, eran descendientes de los asiáticos que hace unos 40.000 años emigraron a través del estrecho de Bering, aprovechando la gruesa capa de hielo que comunicaba ambos continentes. Tras ganar las regiones septentrionales del continente hace unos 24.000 años, aquellas gentes comenzaron a trasladarse hacia el sur. Gracias a una serie de utensilios líticos hallados recientemente, sabemos que los pioneros arribaron a Perú hace unos 18.000 años. En las más altas cumbres de los Andes, fundaron una poderosa y avanzadísima civilización. Cómo lo lograron sigue constituyendo un enigma. El vocablo quechua, inca, significa gobernante, caudillo. Sin embargo, originalmente debió de ser el gentilicio de una tribu que habitaba los aledaños del Titicaca, un lago enclavado entre las modernas naciones de Perú y Bolivia, que por aquel entonces se consideraba sagrado. La gran masa lacustre, que se sitúa a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, es el lago navegable de mayor altitud del globo. Posiblemente, el paisaje siga siendo tal y como lo conocieron los conquistadores. Los indios que aún pueblan estos parajes continúan navegando en balsas idénticas a las de sus ancestros.
Sus embarcaciones están confeccionadas con totora, una variedad de caña silvestre que crece a orillas del Titicaca. Las balsas no son nada duraderas. Al cabo de solo 2 años, la totora se encuentra tan empapada que la embarcación se torna ingobernable y cae en desuso. Como sus antepasados, los indios siguen sirviéndose de la totora para fabricar sus viviendas, lechos y prácticamente todos sus enseres domésticos. Y por increíble que parezca, el mismísimo terreno sobre el que se asentó la población indígena se creó apilando numerosas capas de totora que con el decurso de los siglos fueron conformando islotes flotantes. Al decir de algunos arqueólogos, desde poblados como este los indios emprendieron su migración hacia el norte, donde erigieron Cuzco, la capital del Imperio Inca, hacia el año 1100 de nuestra era. 4 centurias después, el territorio inca englobaba la mayor parte de Chile y Argentina, la totalidad de Bolivia, Perú y Ecuador y parte de Colombia. Su población ascendía a 20 millones de almas. La metrópoli de aquel vasto imperio era la ciudad de Cuzco, edificada en un fértil valle volcánico del corazón de los Andes. Se la consideraba un lugar sacro, un centro de poder. Todas las arcaicas leyendas incas tienen aquí su arranque. Originalmente la urbe se proyectó con la silueta de un jaguar, un animal sagrado de la mitología inca. Su cabeza la componía una ciudadela llamada Sacsayhuamán, que albergaba hasta 5.000 guerreros. En el imperio del Inca todo pertenecía al Estado. No se usaba el dinero, pero el pueblo tenía la obligación de pagar una especie de impuesto, la mita, trabajando sin remuneración para el Estado. Merced a este trabajo, los incas lograron levantar grandiosas fortalezas como la de Sacsayhuamán. Pese a los numerosos derrumbes, la gran magnitud y la vastedad de la alcazaba aún resultan claramente perceptibles. Los ciclópeos sillares empleados en su construcción alcanzan un peso de hasta 100 toneladas. Y la primera de las 3 sucesivas murallas que protegen la ciudadela tiene un perímetro de 600 metros. ¿Cómo pudo una cultura que ni tan siquiera conocía la rueda o el carro llevar a cabo tales hazañas de ingeniería? Antes de su llegada, en estas colinas no había absolutamente nada. Tan solo eran tierras de cultivo. Con lo que sí contaban era con 20.000 hombres, 20.000 hombres reclutados por los funcionarios regios que prestaban gustosos sus servicios al Sapa Inca, el único Inca, ya que las cosechas se distribuían equitativamente entre el pueblo. Esta civilización no solo era capaz de acometer la edificación de fortísimas ciudadelas, sino también de ambiciosas obras de ingeniería hidráulica como los renombrados baños de Tambomachay construidos cerca de Cuzco. Según la leyenda, esta agua era sagrada, de modo que se reservaba exclusivamente para las ceremonias de purificación del soberano, que practicaba una ablución ritual antes de rendir culto al dios Sol. Según todas las fuentes, los incas vivieron en paz durante siglos, mas en 1535 irrumpieron los soldados españoles. Inicialmente, la belleza de estos parajes debió de subyugarlos. Sin embargo, su codicia de oro y riquezas los impelió al saqueo y la masacre de la población nativa. Cuzco fue despojada de sus tesoros. Los templos fueron derruidos y sus piedras se utilizaron para erigir la colonia española. Se podría afirmar que Cuzco es una ciudad tan solo parcialmente colonial. La base de los actuales edificios, con sus sillares cuadrangulares típicamente pulimentados y trabados entre sí, data de los tiempos de los incas. Los españoles trataron de levantar sus edificaciones sobre el arranque de sus muros. Sin embargo, las estructuras arquitectónicas pronto se derrumbaron a causa de los reiterados seísmos. No sucedió lo mismo con los muros ciclópeos construidos por los incas, que habían sido alzados teniendo en cuenta las destructivas fuerzas de la naturaleza. La iglesia y convento de Santo Domingo son buenos ejemplos de cuanto sucedió aquí. Se levantaron sobre el antiguo Templo del Sol, Coricancha, es decir, el recinto de oro, el santuario más destacado de Cuzco. Desgraciadamente poco pervive de su antiguo esplendor, excepción sea hecha de algunos muros de contención y unas pocas terrazas. Recién construido, sin embargo, el Templo del Sol ocupaba una superficie cuadrangular de 160.000 metros cuadrados.
En su recinto se encontraban la Pampa del Sol, el Llano del Sol, y el Jardín del Sol, ornado con estatuas áureas de tamaño natural que representaban flores, plantas y animales. Sus muros estaban cubiertos por 700 hojas de oro de casi 2 kilos cada una. Y en su interior se custodiaban magníficas riquezas, entre las que se contaban las momias reales, ataviadas con ropajes de vivísimos colores, adornadas con joyas y los rostros embellecidos con láminas de oro. Buena parte de esos tesoros hoy se expone en el Museo del Oro de Perú, en Lima. Aquí podemos obsequiarnos con su belleza, pero no podemos por menos de evocar la desenfrenada pasión que obligó al hombre a cometer los crímenes del asesinato y el latrocinio. En el museo se exhibe un sinnúmero de alhajas de la cultura inca, como esta prenda ceremonial confeccionada con 13.000 placas de oro y artefactos procedentes de otras naciones dominadas por el imperio inca. Los españoles se quedaron admirados al contemplar la forma en que los incas habían erigido sus monumentos. Aún hoy podemos hacernos una idea de las habilidades constructivas del pueblo inca admirando la célebre piedra de los 12 ángulos. Los sillares de diversas formas se encuentran encajados entre sí sin emplear cal ni argamasa alguna. Están colocados con tal precisión que resulta imposible introducir entre ellos la hoja de un cuchillo. He aquí la imagen que debía de ofrecer el Templo del Sol. Ahora podemos comprender la estupefacción de los conquistadores españoles al descubrir uno de los lugares más sagrados del imperio inca. Un complejo atestado de estatuas de oro y obras de arte de las que cualquier museo se sentiría orgulloso. Sin embargo, en lugar de preservar aquellos hermosos artefactos, buena parte de los más magníficos tesoros de la humanidad se perdió irremediablemente. Los españoles fundieron casi todas las piezas para acuñar los pesos de oro que enviaban a España. Los moradores de Cuzco no corrieron mejor suerte. Se trataba de indefensos agricultores y obreros de la construcción, sin preparación alguna para encararse con un enemigo tan cruel como los conquistadores. La mayor parte de la población fue masacrada, ya que los españoles torturaron y se encarnizaron con los cuzqueños para sonsacarles el lugar donde el único inca había escondido sus tesoros. Los españoles estaban convencidos de que los incas habían atesorado sus riquezas en ciudades ocultas entre las montañas andinas. Una de aquellas poblaciones permaneció olvidada durante siglos hasta que el historiador estadounidense Hiram Bingham la descubrió en 1911. Se trataba de la ciudad perdida de Machu Picchu. Su hallazgo suscitó diversas dudas. ¿Qué función tenía Machu Picchu en la época de la conquista? ¿Por qué no la encontraron los españoles? ¿Fue realmente el último reducto de los incas? Por el momento, estas preguntas carecen de respuesta. Según ciertos arqueólogos, Machu Picchu fue un puesto avanzado y fortificado construido para evitar que las naciones hostiles penetrasen por el valle sagrado de Cuzco y cayesen sobre la capital. Para otros, se trataba de un complejo sagrado, la sede de las vírgenes consagradas al dios Sol. Aquí se alza un templo elevado en su honor. Quizá el santuario se emplease a sí mismo como observatorio astronómico. No podría estar más próximo al cielo. Aún hoy se puede contemplar la Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, una especie de reloj de sol. Se cree que los españoles jamás llegaron a este paraje. Pero ¿cómo es posible que no hallasen una ciudad tan sumamente extensa? Hay arqueólogos que opinan que se encontraba tan bien oculta y era tan antigua que incluso los incas que poblaban sus contornos durante la conquista española ignoraban su existencia. Es posible que Machu Picchu ya se encontrase abandonada y engullida por la selva en tiempos de los conquistadores.
Pero algo sí es seguro. Pese a su halo de misterio, Machu Picchu no es la legendaria tierra de El Dorado. En ese caso, ¿dónde se hallaba El Dorado? El mítico Reino de Oro, la ciudad de muros forrados de oro y parques con árboles y flores de oro. La ciudad de los sueños de cualquier hombre, inconcebiblemente rica en alhajas y piedras preciosas. ¿Era el lugar a donde habían huido los incas con su oro al irrumpir los conquistadores? De ser así, tendrían que haber abandonado el país. En tal caso, el mito de El Dorado no guarda relación alguna con Perú. Para rastrear sus auténticos orígenes, debemos dirigirnos hacia el norte, a Colombia, ya que de allí procede el mito de El Hombre de Oro. La leyenda está vinculada a una ceremonia que tuvo lugar en el lago de Guatavita, situado a 50 kilómetros a oriente de Bogotá, la actual capital de Colombia. Cuando los españoles supieron de la historia del rey cubierto de polvo de oro y joyas, que arrojaba piezas de oro al fondo del lago, supusieron que el lecho lacustre debía de estar alfombrado de tesoros acumulados a lo largo de los años. Los científicos trataron durante mucho tiempo de determinar el origen tanto del mito como del ritual. Y en 1954, un equipo de arqueólogos colombianos ofreció una explicación aparentemente plausible. Sus investigaciones concluyeron que hace milenios, en una época en que el hombre ya habitaba la cordillera andina, un gran meteorito cayó de los cielos. Posiblemente los indígenas oyeron un estruendo ensordecedor y vieron hendiendo el cielo a la velocidad del rayo una masa dorada seguida por una estela de oro. Los testigos del fenómeno debieron de creer que algún poderosísimo dios había llegado a la tierra. Los arqueólogos opinan que seguramente el cacique de los muiscas se recubría con polvo de oro y tomaba un baño ritual en conmemoración de aquel acontecimiento. Sin embargo, el germen de la ceremonia no constituía el único enigma. En primer lugar, ¿dónde obtenían los muiscas las grandes cantidades de oro que tiraban al lago? Sabemos con toda certeza que solamente las tribus de la Tierra Caliente, las regiones tropicales calurosas y húmedas, explotaban riquísimas minas de oro. Sin embargo, en la meseta de Bogotá, donde habitaban los muiscas, no hay trazas del metal precioso. Siendo así, ¿cómo es que a aquel pueblo le sobraba el oro hasta el punto de permitirse el lujo de arrojarlo a las heladas aguas del lago? El enigma quedó resuelto gracias al hallazgo de unas minas abiertas en las montañas del oeste de Bogotá. Datan del período muisca y contienen sal gema, la misma que empleamos para cocinar. En aquellos tiempos se trataba de un mineral tan sumamente escaso que los pueblos indígenas lo valoraban más que el oro. Los muiscas vendían sus tortas de sal por todo el territorio de la moderna Colombia, lo cual les reportaba pingües beneficios. Gracias a este comercio, los muiscas podían adquirir aquel metal de reflejos dorados. Y sus diestros artesanos modelaban esta maravillosa sustancia para conferirle un millar de prodigiosas formas. Aún hoy podemos admirar estos bellísimos artefactos pertenecientes a la extraordinaria colección del Museo del Oro de Bogotá. A raíz de la inauguración de este museo en 1939, Colombia logró detener el flujo de tesoros que salían de sus fronteras y salvaguardar así su acervo artístico. En sus salas se conservan momias y artesanía realizada en oro por la cultura muisca, así como por otras tribus que practicaban la orfebrería, como por ejemplo los inúes, célebres por sus zarcillos en forma de abanico, los tolimas y los quimbayas, cuyos artífices realizaron una inmensa variedad de preciosísimas piezas, y los calimas, que fabricaban grandes pectorales, diademas y prendedores o broches. A la vista de tanta belleza nos preguntamos quién lucía tales alhajas. ¿Solamente los caciques o los guerreros? ¿O quizá las mujeres también suspiraban por adornarse con ellas como hoy en día? Los estudiosos dedicados a este período concluyen que las féminas jamás llevaban tales adornos, que se reservaban exclusivamente para el ornato de sacerdotes y dignatarios. La joyería tenía una importante significación ritual y religiosa. Las figuras fantásticas representan personajes sobrenaturales que, según creían los pueblos precolombinos, ejercían su influjo sobre la vida terrena. Las máscaras con que se cubrían los rostros de los difuntos tenían por fin prolongar su vida tras la muerte. Las diminutas y estilizadísimas efigies de animales, especialmente de aves, se ofrendaban a las divinidades para propiciar la fertilidad de la tierra y obtener abundantes cosechas.
Entre estas asombrosas joyas, algunas entrañan ciertos misterios. Los estudiosos sostienen que sus siluetas perfectamente estilizadas tan solo serían concebibles para un ingeniero aeronáutico de nuestro tiempo. ¿Cómo pudieron realizarse hace más de un milenio? Los artefactos de oro que la nobleza y la clerecía empleaban en vida acompañaban a sus momias en el mundo de ultratumba. Los finados se inhumaban en hipógeos, es decir, dependencias subterráneas. El cadáver se introducía en la tumba junto con un ajuar compuesto por alhajas y útiles cotidianos a fin de que el alma se encontrase más cómoda durante su travesía al más allá. Los dioses recibían infinidad de piezas de oro como ofrenda. Una de ellas se consideraba una obra maestra del arte orfebre. Se trata de una balsa de oro y esmeraldas labrada para el cacique de Guatavita, y unos agricultores la hallaron fortuitamente en 1969 en una caverna cercana a Bogotá. El personaje sentado en el solio es el Dorado, el hombre de oro, aguardando el momento de sumergirse en las sagradas aguas del lago y así adquirir poderes divinos. La escena representa asimismo a varios hombres arrojando al agua ofrendas de oro. Lo más posible es que se trate de los sacerdotes y nobles que escoltaban al cacique. ¿Son estos entonces los tesoros hundidos en el lago de Guatavita? La respuesta, por desgracia, es no. Desde los tiempos de la conquista española, millares de aventureros se han zambullido en sus aguas tratando de dar con el oro. Ha habido incluso quienes han pretendido drenar el lago, pero jamás se ha descubierto suficiente oro como para que tales esfuerzos mereciesen la pena. El museo acoge asimismo joyería producida por orífices, orfebres, taironas, otro extinto pueblo colombiano. Estos fabricaban magníficos objetos como pectorales con forma de serpiente o ranas que se tenían por sagradas y se consideraban talismanes. La cultura tairona fue una de las últimas civilizaciones precolombinas. Vivían aislados en la Sierra Nevada de Santa Marta, una cordillera de la región septentrional de Colombia a casi 5.000 metros de altitud. Fue aquí donde las ya leyendas recogidas por los historiógrafos españoles acerca de El Dorado se entremezclaron con mitos sobre misteriosas ciudades perdidas en la jungla, por donde corrían arroyos rebosantes de pepitas de oro. Una de estas ciudades era Chairama, en la actualidad un yacimiento arqueológico conocido como Pueblito. En este lugar, los indios taironas empedraron kilómetros y kilómetros de senderos para facilitar el tránsito entre las diversas aldeas. Pese a la existencia de tales caminos, los conquistadores experimentaron graves dificultades para arribar a las poblaciones ocultas entre la selva. La maraña de árboles y otras plantas selváticas los sumía en la oscuridad, de tal modo que les resultaba imposible orientarse. Y claro está, además corrían el riesgo de perecer a causa de las picaduras de arañas y serpientes y la ponzoña de las ranas venenosas. Lo que más temían, no obstante, era el hambre. Cuando se quedaban sin víveres, se comían el cuero de las sillas de montar, y eso después de haber sacrificado las mulas. Pero el hambre de riquezas, de dar con el dorado, no cesaba de espolearlos. Jalonando una de las sendas que conducen a Pueblito, se encuentran unas grandes peñas sobre las que se observan singularísimos grabados. Los arqueólogos sospechan que se trataba de un paraje ritual donde se ofrecían sacrificios al dios Sol, la figura representada en este peñasco. Chairama acogió en tiempos varios miles de pobladores que vivían en chozas de madera y paja construidas sobre círculos de piedras. Un sistema de atarjeas evacuaba el agua de la ciudad, previniéndose así eventuales inundaciones. Se podría pensar que este es uno de esos riachuelos desbordados de oro que protagonizan las leyendas y las pinturas indígenas. Sin embargo, los reflejos dorados no se deben al oro, sino a la presencia de mica, un mineral de similares cualidades reflectantes. Irónicamente, los nativos lo llamaban oro español. Estos son los herederos del pueblo tairona que habitaba la arcaica ciudad. Pertenecen a la tribu llamada Kogi. Los Kogi conservan ciertas costumbres y tradiciones legadas por sus ancestros. Los taironas temían que los españoles llegasen inopinadamente y no dejasen tras de sí más que un rastro de muerte y destrucción. Para evitar verse sorprendidos, los tairona solaron las vías de acceso a la población con losas pulimentadas
sobre las que resonaban las pisadas de hombres o bestias. Después de 500 años, estas piedras siguen cumpliendo con su cometido original. Desgraciadamente, esta señal no bastó para salvar a los Tairona, de modo que acabaron corriendo idéntica suerte que las restantes culturas precolombinas, para quienes el mito de El Dorado no supuso sino inenarrables padecimientos. La búsqueda de El Dorado supuso la debacle para unas poblaciones indígenas que trataban de desarrollar su civilización. Fue una verdadera desgracia que acabasen siendo víctimas de unos hombres poseídos por una irrefrenable codicia. Aunque El Dorado jamás se encontró, la búsqueda aún no ha cesado. Los artefactos y alhajas áureas que sobrevivieron a aquellas antiguas civilizaciones impelen a los Indiana Jones de nuestro tiempo a abrirse paso a machetazos por las selvas sudamericanas en pos de la ciudad perdida de los sueños del hombre. La leyenda de El Dorado pervive.